azúcar. Entonces el precursor 5' ribosa trifosfato. Ese precursor sufre una serie de transformaciones o ajustes cuyo objetivo finalmente es constituirse en los nucleótidos. Las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y ahora la timina es sustituida por el uracilo. A veces, y no digo ustedes, sino el grupo estudiantil a veces se confunde y dice tiamina. No hay, la tiamina es otra cosa, la timina es la base nitrogenada, repito, no la tiamina, es la timina, para que ustedes lo tengan en cuenta ahí. Entonces, la timina es sustituida por el uracilo. Y además de eso tenemos otra diferencia importante acá. ¿Cuál es esa diferencia? Que ahora vamos a encontrar tres tipos de ARN. Un ARN que llamamos mensajero, un ARN que conoceremos de transferencia y un ARN que llamamos ribosomal. Esa M que está ahí subescrita, esta T que está subescrita y esta R subescrita, eso significa la M de mensajero, la T de transferencia y la R de ribosomal. Entonces hay tres tipos de ARN como ácido nucleico. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? Bueno, la vamos rápidamente a revisar aquí. ¿Okay? Entonces tenemos tres tipos. Vamos a tratar de hacerlo muy general para no meternos a síntesis de proteínas. Entonces vamos a la imagen que sigue. Ok, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí lo que tengo es una célula eucariota. ¿Por qué sé que es una célula eucariota? Bueno, porque tiene núcleo. Entonces, ¿dónde está el ADN en una célula eucariota? Como acabamos de decir hace unos instantes antes de irnos al receso, está resguardada dentro del núcleo. Detallitos importantes: la información que está guardadita ahí en el ADN y está dentro del núcleo no debe de salir de ahí. ¿Por qué no debe de salir de ahí? Porque se expone. ¿Se expone a qué? Se expone a ser alterada. ¿Por quiénes? Por una serie de agentes que pueden ser químicos, que pueden ser biológicos, como pueden ser virus, que la puedan alterar. Entonces debe estar ahí debidamente protegido. ¿Quién lo resguarda? El núcleo, toda la estructura del núcleo, que después vamos a revisar. Entonces, por ahora decimos, el ADN está ahí guardadito, está ahí encerrado en el núcleo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante esto porque la síntesis de proteínas no ocurre en el núcleo. Y alguno me dirá, profe, ¿pero qué tiene? Usted no me está hablando de los ARN, sí, pero y ahora me habla de ADN y me liga con ARN, pero ¿y cómo juega el asunto? Entonces vamos paso a paso. Entonces, el ADN está en el núcleo y yo necesito sintetizar proteínas. ¿Y dónde sintetizo proteínas? Fuera del núcleo. Entonces, ¿cómo hago llegar la información que está guardada en el ADN y que es necesaria para la síntesis de proteínas? Porque aquí hay un link que hay que hacer. ¿Cuál es el match? ADN y tengo que llegar a proteínas. ¿Cómo hago ese match? Bueno, ese match tengo que hacerlo a través de una molécula, o más bien a través de tres moléculas. ¿Cuáles son esas moléculas? Los tres tipos de ARN. Entonces vamos paso a paso. Tengo ADN. Ese ADN va a fabricar lo que se conoce con el nombre de ARN mensajero, que es lo que tenemos aquí en la imagen. Bueno, aquí está, dice Messenger RNA. Entonces, el ADN me sirve como molde para fabricar un ARN mensajero. Ese es el primer tipo de ARN que vamos a mencionar. ¿Dónde se fabrica el ARN mensajero? Dentro del núcleo. ¿Y hacia dónde se va a dirigir ese ARN mensajero? Hacia los ribosomas. ¿Ok?
¿Qué hacen los ribosomas? Los ribosomas son los encargados de hacer la síntesis de proteínas. Entonces, ya tengo ese primer eslabón del enlace. Tengo el ADN, fabrico ARN dentro del núcleo. El ARN sale por los poros nucleares, que es lo que ustedes están viendo aquí. Perdón, ¿y hacia dónde se dirige? Hacia los ribosomas. Entonces ya tengo el primer tipo de ARN. ¿Cuál es la función del mensajero? Llevar la información del ADN hacia los ribosomas. Una vez que el ARN mensajero llega a los ribosomas, ahí entra a jugar el segundo tipo de ARN que vamos a mencionar, que es el ARN de transferencia. Voy a devolverme un segundito. ¿Cómo es el ARN de transferencia? El ARN de transferencia es esto que ustedes ven aquí. Vean, aquí tenemos el ARN mensajero lineal. Entonces, estas estructurillas que ustedes ven aquí, esto es un modelo. Estas estructuritas coloreadas que ustedes ven ahí, esos son bases nitrogenadas. Entonces, el ARN es lineal. Estas siguen siendo bases nitrogenadas, pero el ARN de transferencia no es lineal. El ARN de transferencia se forma de esa manera. Y tiene un detalle muy importante, y es que en el ARN de transferencia están los aminoácidos. Vean, aquí está. Esta es la pastilla. El ARN mensajero no lleva el aminoácido, pero el ARN de transferencia sí. Entonces, resulta que aquí en el ribosoma, estas dos criaturas se empatan o se ensamblan. ¿Quién se empata y quién se ensambla? El ARN mensajero se empata o se acopla con el ARN de transferencia. Esa interacción se da aquí, en el ribosoma. Entonces, conforme viene la secuencia en el ARN mensajero, el ARN de transferencia va a ser llamado. Entonces, tal vez, y no voy a entrar a ese nivel de detalles ahora, porque lo vamos a ver después. Quizás ustedes han escuchado el término codón y el término anticodón. A ver, un rápido censo. ¿Quién lo ha oído? ¿Quiénes han utilizado esa terminología? Nada más me señalan ahí un 01 quienes ya conocen un poquito de esta información. No, nadie. Yo lo he escuchado, profe, pero no me acuerdo muy bien. No importa, por lo menos que lo hayan oído alguna vez. No que sepan el detalle. Ahorita no me interesa saber no me interesa determinar qué tanto avanzaron, nada más que el término codón y el anticodón sea familiar, al menos. Que digan, yo alguna vez lo vi. Ok, gracias. Entonces, otra vez, entonces vamos a decirlo, si logran ver mis manos, si logran ver mis manos, digamos que mi mano izquierda, que es la que estoy levantando, es el codón y mi mano derecha es el anticodón. Entonces el codón, anticodón, codón, anticodón, codón, anticodón, eso es lo que va a suceder. Teniendo en cuenta entonces que el anticodón es lo que nosotros vamos a llamar con el nombre de, vamos a decirlo aquí, está metido aquí en el ARN de transferencia y la importancia, el anticodón lo vamos a encontrar aquí, después damos más detalles. No quiero que me malinterpreten, no es que el anticodón sea el ARN de transferencia, sino que el anticodón es portado por el ARN de transferencia. Ese es el término correcto. Y además el ARN de transferencia no solamente porta el anticodón, sino que además tiene el aminoácido. Entonces cuando se acoplan aquí, la unión de los aminoácidos me forma las proteínas. Entonces vean, ya tengo el segundo tipo de ARN. Ya dijimos el mensajero y ya dijimos el de transferencia. Y me queda un tercer tipo que es el ARN ribosomal. Y ese ARN ribosomal, como su nombre lo sugiere, es necesario para los ribosomas, para la fabricación de ribosomas. Entonces ahí tenemos los tres tipos de ARN mensajero que acabamos de decir.
El mensajero es necesario para la síntesis de proteínas, el ARN de transferencia es necesario para la síntesis de proteínas y el ARN ribosomal es esencial para que se me formen los ribosomas. Ahí están los 3 tipos de ARN que acabamos de mencionar. ¿Preguntas? Una A si estamos, una B si no estamos. Bien. Por cierto, regáleme un segundito nomás, porque les dije del tema, a ver, rápidamente, sin tomarnos mucho rollo en esto. Vean, chicos y chicas, necesito por favor de verdad que me ayuden con el tema de la asistencia. Ok, ¿por qué les digo que necesito que me ayuden? Porque a algunos se les está olvidando que les pedí que por favor llenaran el registro de asistencia una única vez. Algunos siguen llenándolo 2 y hasta 3 veces. Por favor, necesito que me colaboren, porque eso demanda un rato de estar, ¿cómo se llama? Viendo si Mario está 2 veces, si Mario está 3 veces, y verán que es tedioso. Entonces, porfa, un llamado. Ahí les acabo de poner, el registro. Entonces voy a dar un minutico, voy a hacer una pausa de un minutico mientras escucho ahí si hay alguna pregunta más para luego continuar. Llenen la asistencia ya y así quedo seguro de que solo lo llenaron una vez. Porfa. Disculpen que tenga que tomar un rato de la clase para conversar de este tema, pero es que es necesario. Ok, mientras llenan esa asistencia, más preguntas, más dudas, comentarios. Listo, pasamos entonces. ¿Cómo se unen los... ¿tiene el ARN nucleótidos? Sí, el ARN tiene nucleótidos. ¿Cómo se unen esos nucleótidos del ARN? Los nucleótidos del ARN también se unen mediante un enlace fosfodiéster. ¿Y cómo se unen? A través del carbono 5 y el carbono 3. Se unen igual entonces que el ADN, los nucleótidos. Perdón. Los nucleótidos se unen igual que el ADN. Los nucleótidos sí, pero recuerden, muy importante, el ARN no tiene banda complementaria. Ok, esta imagen aquí puede ser que los vaya a llamar un poquito la confusión, porque ustedes ven cadena de ARN, de RN, aquí lo ponen al tipo inglés, cadena de ARN en crecimiento, y aquí dice cadena de ADN molde. Ok, entonces es importante nada más tomar en cuenta, me devuelvo un segundo, que el ADN es el molde para que me fabrique ARN mensajero, no es que están pegados. Porque alguien puede interpretar la imagen diciendo que es que están pegados. No. ADN y ARN no se pegan, sino que sirven de molde. El ADN sirve de molde para fabricar ARN. Aunque también eventualmente puedo hacer el proceso inverso. Yo puedo tener ARN y sacar ADN. Entonces, para que ustedes vean lo interesante que es la biología y lo interesante que es la ciencia. Nosotros teníamos antes esa estructura, ADN, ARN. Nunca pensamos que iban a llegar y aparecer unos condenados virus, y se los digo así muy coloquialmente, que iban a aparecer unos condenados virus que nos iban a hacer cambiar de criterio, porque yo puedo llegar a tener ARN y formar ADN. ¿Quién hace eso? Un grupillo de virus que tienen un nombre.
muy particular que se llaman los retrovirus. Okay, los retrovirus toman ARN y fabrican ADN. Y como ya lo hemos mencionado en algunos momentos, ¿qué hacen los virus? Se aprovechan de la maquinaria celular, se apropian de la maquinaria celular y ponen a la célula a trabajar a su gusto. Entonces, hasta que aparecieron los retrovirus, dentro de ellos el virus del SIDA, hasta que aparecieron los retrovirus, nosotros pensábamos que esto era solamente en esta línea, ADN, ARN. Pues no, resulta que no es así. Entonces, pero para que ocurra síntesis proteica, sí es importante, necesitamos el molde de ADN. Ya sea que se fabrique de una manera o de otra, pero necesitamos ese molde. Entonces, importante, diferencias entre ADN y ARN, ahí los escucho. Diferencias, ¿cuáles diferencias podemos citar? ¿O no hay diferencias? El precursor del ADN es el desoxitrifosfato y el de ARN es el ribosatrifosfato. Ok. Bien. ¿Más diferencias? Profe, también que el ARN tiene 3 tipos, el mensajero, de transferencia y ribosomal. Y el ADN, y solo tiene uno, o sea, solo es uno. El ADN tiene dos hileras complementarias, el ARN es solo una. Y también el ADN tiene la timina, ¿verdad, profe? Ajá. Y el ARN en vez de la timina tiene el de la uno, perdón, ¿cómo se llamaba? Uracilo. Ese. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? El ADN está dentro del núcleo y el ARN puede salir. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? El ADN está también en mitocondrias y cloroplastos. Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, chicos, chicas. ¿No? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud más? Todo claro, profe. Ok, listo entonces. Bien. Entonces reforcemos. Hay diferencia en los precursores, hay diferencia en la orientación. En el ADN son cadenas complementarias y antiparalelas. El ARN una sola banda. El único, digamos, que se sale un poquito de ese molde es el ARN de transferencia, que tiene un poquito de pliegue, que es lo que estábamos viendo aquí, y que esa estructura plegada es importante porque ahí porta el aminoácido o lleva el aminoácido. La otra diferencia importante, que el uracilo es sustituido en la timina, perdón, es sustituida en el uracil, en el ARN, perdón, por el uracilo. El resto de las bases son iguales, que las bandas nuevamente son complementarias y antiparalelas en el ADN, pero en el ARN lo que acabamos de mencionar. Que la adenina y la timina' en este caso se unen por 2 puentes de hidrógeno, que la guanina y la citosina en este caso se unen por 3 puentes de hidrógeno. El precursor, el 5' desoxitrifosfato, el precursor, el 5' ribosatrifosfato.
¿Dónde se ubican también? El ADN ubicado fundamentalmente en núcleo, en mitocondria y en cloroplastos. El ARN es fabricado a nivel del núcleo y sale del núcleo para actuar a nivel de los ribosomas y propiciar o, ¿cómo se llama? Participar activamente en la síntesis de proteínas. ¿Ok? Profe, Dígame. el ADN y la adenina y la tiamina se unen por 2 puentes de hidrógenos y la guanina y la citosina por 3 puentes de hidrógenos. Pero ¿cómo se unen en ADN? Recuerde que es timina, no tiamina, ¿verdad? Ay, perdón, timina. Sí, no se preocupe, no hay problema, o sea, equivocarnos no pasa nada. Y es importante que lo hagamos ahora. En el ARN no se unen porque no hay otra banda. ¿Sí? Sí. Ok. Listo. Perfecto. Oye, profe, ¿puede repetir eso de los puentes de hidrógeno, por favor? Sí, claro, la adenina con la timina por 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina o guanina-citosina con 3. ¿Listo? Sí, gracias. Con gusto. Cerramos no. Posiblemente concluyamos esta parte de la sesión de hoy con las vitaminas. Para mañana dejaríamos las enzimas, pero vamos a cerrar con el tema de las vitaminas. Las vitaminas son otro grupo importante de compuestos orgánicos. Dejamos para mañana las enzimas porque las enzimas nos van a demorar un poquito más de tiempo. ¿Son importantes las vitaminas? Sí, las vitaminas son compuestos orgánicos que cumplen una serie de funciones en el organismo, tienen funciones muy específicas. Algunas no son fabricadas por los seres vivos. O sea, hay seres vivos que no logramos fabricar algunas de esas vitaminas, necesitamos ingerirlas por medio del alimento y cumplen funciones muy específicas en el organismo y vamos a revisar algunas de ellas. También cumplen funciones en actividades tales como en las reacciones enzimáticas. Muy importante, las vitaminas, ¿cómo se llama? Secan las hidrosolubles y en vitaminas liposolubles. Ok, las liposolubles son como las que lo señala o lo sugiere su nombre, son aquellas que son solubles en lípidos y básicamente son 3, la A, la D, la E y la K. Cada una de esas vitaminas tienen funciones específicas. La vitamina A, por ejemplo, tiene que ver con procesos de visión, tiene que ver también con ¿cómo se llama? Con estadio o con estado de la piel, por ejemplo. La vitamina D, ¿verdad? La vitamina D tiene que ver también con fijación de calcio. Ahí tienen ustedes las fuentes también. Vean, por ejemplo, que la vitamina A se extrae o se obtiene fundamentalmente de frutos, ¿verdad? Como son hojas verdes, como son frutas, como son vegetales. Mientras que la vitamina D, por ejemplo, se obtiene de cereales, de pescado. Entonces, esta información hay que manejarla. La vitamina K tiene que ver con factores de coagulación sanguínea. Entonces, es importante ¿cómo se llama? Es importante el suplemento de vitamina K también. Y ahí tienen ustedes también, ¿cómo se llama? La vitamina E. La vitamina E tiene que ver también con el estado, por ejemplo, de las conjuntivas, o sea, tiene que ver también con la piel, tiene que ver con el cabello, entre otras funciones. Ahí están también algunos nombres específicos.
Entonces es importante que se fijen en esos detalles de las fuentes y de las funciones de, en este caso, de estas 4 vitaminas. Repito que son las vitaminas liposolubles. Y en el otro grupo están las vitaminas que no son solubles en lípidos, pero que son solubles en agua. Que ahí son los nombres más diversos, ¿verdad? Entonces las fuentes pueden ser muy diversas. Vean, aquí está la vitamina B1, aquí está la vitamina B2. La vitamina B1 es llamada tiamina. Ahora que mencionábamos ahí que confundíamos timina con tiamina, bueno, la tiamina es una vitamina. Vean que la timina es una base nitrogenada. Entonces, ¿dónde la obtenemos? En carnes. ¿Dónde obtenemos la vitamina B2? La vitamina B2 estas son parte de esas que llamamos del complejo B. Vean que aquí está la B1, la B2, la B6, la B12, la biotina. Entonces, esto ya debe de ser conocido por ustedes, la riboflavina. ¿Okay? La riboflavina. Eso es otro nucleótido también y que generan otros componentes celulares. Entonces igual la vitamina B6, la vitamina B12 y la biotina. Y otras de las más conocidas que son la vitamina C, proveniente fundamentalmente de los cítricos, el ácido fólico, que es precursor también de hemoglobina, y el ácido pantoténico. Pero aquí están las funciones también. Okay, aquí hay un resumen de funciones. Vean, por ejemplo, la vitamina C, donde se origina básicamente en los cítricos, en tomates, en vegetales verdes, en vegetales, por ejemplo, tipo la lechuga. ¿Qué producía, diríamos nosotros, la deficiencia de vitamina C? Bueno, la deficiencia de la vitamina C, por ejemplo, ocasionaba una enfermedad que se llamó el escorbuto. Permítame un segundo. Escorbuto. Ok, el escorbuto fue detectado por primera vez en los navegantes, porque los navegantes traían o no traían en sus viajes suficiente suplemento de vitamina C, es decir, no traían para nada ni limones, ni naranjas, ni mandarinas, ni nada de eso. Entonces, a raíz de eso fue que fue descubierta el escorbuto. El escorbuto se consiste en sangrado, por ejemplo, a nivel de las encías, provocando hemorragias, por ejemplo. Entonces, así fue como se descubrió. Vean, por ejemplo, la vitamina B1, que tiene que ver con la tiamina. ¿Dónde obtenemos esa vitamina B1? En carnes, en cereales, en pescado. Es importante la vitamina B1, sí, porque es una coenzima. Después vamos a entender, cuando veamos el capítulo de enzimas, qué es coenzima. ¿Y qué papel juega esa vitamina B1 en el metabolismo de la glucosa? Bueno, nosotros no lo vemos a nivel del curso de biología, pero sí es una coenzima importante. ¿Qué provocaba la deficiencia de vitamina B1? Una enfermedad que se llamó el beriberi, que estaba relacionada con problemas de calambres, con problemas de náuseas, es decir, con fallos a nivel del corazón, por ejemplo, o insuficiencia cardíaca, es el término más correcto. Entonces, es importante, por ejemplo, si ustedes revisan aquí el ácido fólico, llamado también folato, ¿verdad? ¿Dónde proviene el ácido fólico? Bueno, viene de las carnes, viene de vegetales verdes, viene del huevo, ¿verdad? Es producido a nivel intestinal por algunas bacterias, funciona como una coenzima y su deficiencia provoca anemia, entre otras cosas. Y el ácido fólico, vamos a ver, ¿para qué han oído, qué uso se le da al ácido fólico principalmente? ¿Qué han oído ustedes del ácido fólico?
Es Nadie bueno, oído yo he nada. escuchado que es un suplemento muy necesario para las mujeres embarazadas, para la Exactamente. formación del cerebro digamos, del embrión, pues. Ujú, exactamente. Cuando una mujer entra en estado de embarazo, una de las, diríamos, mm, de lo que tiene que consumir en ese periodo es ácido fólico. Entonces el ácido fólico es necesario para que se forme adecuadamente una serie de estructuras, especialmente a nivel del embrión. Cuénteme. No, que lo estaba buscando y dice como que produce células nuevas. Eso es como para el bebé, para ayudarlo. Es parte de las funciones que tiene, o Ah, sea, ¿cómo se llama? Todo ayuda a ese proceso porque diríamos nosotros, toda esa generación de nuevas células es un requerimiento de ácido fólico, ¿ah? Para que se dé todo el proceso de división celular. ok, ¿Eh? gracias. Con gusto. Entonces es importante que ustedes se fijen ahí, vean, ahí está otra vez en la parte de las vitaminas solubles en grasa, vean por ejemplo una deficiencia de vitamina A, retinol, ¿verdad? Vitamina A o retinol. Recuerdan que en la presentación pasada de lípidos teníamos por ahí el retinol cuando veíamos los lípidos con color. Bueno, ahí ven ustedes que la vitamina A, por ejemplo, tiene que ver directamente, por ejemplo, con la visión nocturna. ¿Mm? Esa visión nocturna es importantísima, claro que es importantísima. ¿Ah? Porque cumple una serie de funciones. Una persona con deficiencia en visión nocturna va a tener serias dificultades en la noche para poderse, digámoslo así, trasladar. Entonces, igual, vean ustedes de vitamina E, ¿verdad? La vitamina E, el agente, el nombre técnico es lo que llamamos el tocoferol. ¿Dónde la encontramos? En las nueces, en los granos enteros, en los vegetales verdes, en los aceites vegetales la encontramos también. ¿Cómo se llama? La vitamina E. ¿Qué pasa si uno no tiene un buen suplemento de estos? Daño neurológico, por ejemplo. Función en el organismo, generación de antioxidantes, ¿verdad? Y reduce el daño que provocan los famosos radicales libres. Entonces, es importante que ustedes revisen la información que está contenida en esta tabla, que está contenida ahí en la tabla 35.2 del libro. Aquí se las ponemos en inglés, si un poquito para estimular la lectura, pero igual ustedes la pueden encontrar ahí en el libro, la pueden encontrar en el libro del curso. Y aquí, para ir cerrando un poquito este tema, ahí tienen ustedes, por ejemplo, la pelagra que decíamos ahora, ¿verdad? Que estaba, permítame ver por aquí que se me hizo, aquí está, la pelagra tiene que ver con la vitamina B3, ¿verdad? O la llamada niacina. Entonces, ¿en qué consiste la pelagra? La pelagra consiste en un problema, ven ustedes que es un problema eh, que obviamente afecta, es un problema dérmico muy serio, ¿verdad? Son de esas enfermedades que tienen un efecto importante, igual que el raquitismo. El raquitismo se refiere a una mala formación de huesos, ¿verdad? Y los huesos no solamente se forman mal, sino que también son huesos quebradizos. Entonces el raquitismo tiene que ver con la vitamina D. Entonces, vuelvo e insisto, el papel que cumplen las vitaminas es un papel que no lo cumplen otros compuestos orgánicos como los que hemos venido nosotros revisando. Ok, un poquito aquí para ir cerrando. Podríamos aquí aprovechar un ratico y hacer algunas preguntas, a ver quién nos ayuda. Funciones, a ver, ejemplos de funciones y proteínas y ejemplos para un poquito
ambientarnos con el quiz de mañana, porque mañana recuerden que evaluamos proteínas. Entonces, un par de ejemplos de proteínas y la función que cumplen. El colágeno. Ajá, ¿qué hace el y la tensión. Ajá, muy bien. Ahí tenemos un par de ejemplitos más. También tiene función defensiva con los anticuerpos. Muy bien. Segunda, una tercera. Y de transporte con hemoglobina. Exacto, muy bien. ¿Cómo está estructurado un nucleótido? A ver, de la sesión de hoy. No para el quiz de mañana, pero de la sesión de hoy, de resumen de la sesión de hoy. El fosfato, el base y el azúcar. Ajá, el grupo fosfato, la base nitrogenada y el azúcar. 3 funciones de los nucleótidos. A ver, vamos. Profe, que son portadores de energía, de electrones Ajá. y mensajeros intracelulares. Exacto, muy bien. ¿Cómo se fabrican los ácidos nucleicos? ¿A dónde? ¿Dónde se fabrica el ARN mensajero, por ejemplo? El ARN mensajero se fabrica en el núcleo. Núcleo. Sí, exactamente. Ok, ¿dónde se fabrica el ARN de transferencia? ¿Dónde participa? Participa en la síntesis de proteínas. En los ribosomas. En los ribosomas. Participa en la síntesis de proteínas y actúa fundamentalmente en los ribosomas. ¿El ARN ribosomal es esencial para qué? Para la fabricación de ribosomas. Ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una grasa y un aceite? Las grasas son saturadas, los aceites insaturados. Las grasas están en temperatura ambiente. Ajá, ¿son qué? ¿Cómo son las grasas a temperatura ambiente? Y ¿Son qué, perdón? Sólidas. Sólidas, ajá. Los aceites son líquidos. Ok, muy bien. Ahí tenemos 2 diferencias. ¿Por qué el colesterol? 2 razones de por qué el colesterol es importante para el cuerpo. Creo que es para las sales biliares, que es para la digestión de las grasas, y para las hormonas sexuales, porque ayuda a las características secundarias y a la formación de gametos. Muy bien. ¿Y en qué se asemejan y en qué se diferencian la celulosa y la quitina? La semejanza primero. Son polisacáridos de función estructural. Los 2 son polisacáridos. Ajá. Esa es la semejanza y las 2 son de función estructural. ¿Y en qué se diferencian? Profe, que la quitina es dura y flexible. Porque tiene un grupo funcional nitrogenado en vez de... Exacto. Muy bien, así es. Estamos afiladillos, dijo aquel, para el quiz. ¿Ok? Muy bien. Me parece muy bien, chicas y chicos, que anden sobre el tema de los quizzes. Les recuerdo, importante, muchachas y muchachos, hay algunas compañeros, compañeras que no les ha ido tan bien en nuestros primeros 2 quizzes. Es importante que le pongamos cuidado a las notas de los quizzes. Recuerden, para efectos de calificación, nosotros habíamos mencionado del inicio que los quizzes tienen un valor del 15%.
Es decir, valen como el equivalente a examen y medio. Es decir, el examen, recuerden que cada parcial vale 10, los quizzes valen 15, entonces es como el equivalente de examen y medio más. Vale la pena que hagamos un esfuerzo por mantenernos al día, por seguirle la pista a los quizzes. Mañana arrancamos, hacemos el tercero, entonces es importante que reaccionemos. Yo los espero en las, ¿cómo se llama? En las horas de consulta, ¿verdad? Bienvenidos sean. Si ustedes tienen dudas, inclusive pues me pueden escribir un correo, yo con todo gusto vemos si es que se les dificulta por alguna razón llegar a la hora de consulta, pues ustedes me dicen y buscamos un espacio, un momento en donde podamos atenderlos y con todo gusto. O si desean, igual, ustedes me pueden escribir la duda en un documento o en el mismo correo, o lo escriben en una hoja de papel con letra legible, le toman una foto y me lo mandan por correo electrónico. Es decir, formas hay, chicos y chicas. Si ustedes tienen dudas, no se queden con dudas. Es importante que no se queden con dudas. Si por alguna razón yo no les puedo contestar, como se los he dicho, yo con todo gusto averiguo la información y les doy la respuesta en la sesión siguiente, o si es que me la hicieron vía correo, pues ahí mismo les contesto. Pero sí es importante invitarlos, recordarles que se sumen a las horas de atención, y aquí estamos para servirles. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues que tengan un bonito día, el resto del día. Y como siempre les digo, a ponerle, muchachas y muchachos. Bien, si Dios quiere, nos vemos mañana. Entonces mañana Profe, entonces, son ¿Perdón? mañana el quiz es carbohidratos, proteínas Sí, y lípidos. Carbohidratos, lípidos y proteínas, exactamente, ese es el quiz de mañana. Ok, gracias, profe. Chao. Ok, para servirles, nos vemos, hasta luego. bueno, no sé si hay Hasta alguien luego, más. profe. Hola, hasta luego, nos vemos. Profe, bueno, yo estaba estudiando y en la página 34 del libro está lo de los grupos funcionales. Sí. Eso también es necesario que lo sepa, ¿verdad? Que maneje la importancia de los grupos funcionales, pero no la estructura de ellos. O sea, químicamente yo no le voy a preguntar cómo es un grupo, digamos, carboxilo, cómo es un grupo carbonilo, pero que sí que sepa la importancia que ellos tienen y a nivel de la estructura de los compuestos orgánicos. Ok, está bien. Gracias. Para servirle. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, que les vaya muy bien. Sí, es que me acabo de fijar en la página de la